En este vídeo voy a presentar un modelo de acumulación de daño y vamos a utilizar las ecuaciones funcionales para deducir la fórmula que da cómo se acumula el daño. Tengo que decir que estamos hablando de un problema de fatiga. Vamos a aplicarlo a un problema de fatiga como tenéis en la figura. En este caso, esta figura, podéis ver en primer lugar una alternancia de carga. Es decir, que yo tengo una probeta y la estoy sometiendo a cargas alternativas. De manera que si hay una grieta en algún lugar, esa grieta, al producirse estos ciclos de carga mayor y menor, pues lo que va ocurriendo es que aumenta ese tamaño de grieta, y lo que quiero yo saber es qué fórmula me permite obtener el tamaño de la grieta en un momento dado, cuando he partido de una grieta inicial a sub 0 y lo he repetido este proceso n veces, n ciclos. Entonces lo que busco es una fórmula que está representada ahí, que es A, la grieta que voy a tener, es igual a F del A sub 0, que es la grieta inicial, y del número de ciclos. O sea que si me dan la grieta, el tamaño de grieta inicial y me dan el número de ciclos, aplicando esa fórmula voy a saber qué tamaño de grieta voy a tener en ese momento. Eso es lo que yo busco en mi ejemplo. En la figura que tenéis ahí se ve cómo estoy sometiendo la probeta a una serie de ciclos de carga. En la parte de la izquierda se ve que la carga, la tensión mínima máxima es la misma y la tensión mínima es distinta. Eso podemos someter a diferentes tipos de carga. Y en la parte superior hay tres sistemas de carga que tienen en común la tensión mínima. La mínima es la misma en todas y las otras cambian. Esto sería tres tipos de cargas distintas y es lo que quiero estudiar. Bueno, entonces, ¿qué hago yo para obtener esta fórmula tan importante que me va a permitir saber cuándo va a romper una grieta? Y me va a permitir también saber cuál es el tamaño en cada momento, es decir, cómo estoy de cerca o no de la grieta crítica que va a ser la que me produzca la ruptura final. En otras palabras, voy a poder estudiar la seguridad, por ejemplo, de las alas de los aviones, donde puede producirse una rotura porque se van produciendo estas grietas y el número de ciclos es muy grande, porque al volar muchas veces, pues los ciclos son muchos millones de veces. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para obtener esta fórmula? Pues muy sencillo, voy a poner una propiedad importante que tiene que cumplir la fórmula. Fijaos, si yo quiero calcular el tamaño de grieta cuando parto de una grieta inicial a sub 0 y lo someto a N1 más N2 ciclos, tengo que obtener lo mismo. Si aplico la fórmula directamente, es decir, si pongo, como tenéis allí, F de A sub 0 N1 más N2, que si hago lo siguiente: primero aplico N1 ciclos y calculo su grieta en ese momento, y considerando esa grieta como inicial, aplico los N2 siguientes. Entonces, fijaros, ¿qué significa eso? Pues significa que ese valor anterior que había dicho tiene que ser igual a F de A0 N1, que es la grieta que yo tendría después de aplicar N1, y la coloco como primer argumento de la función, porque es la grieta inicial, para el segundo ciclo, que tiene N2 ciclos. Por tanto, se tiene que cumplir esa ecuación que tenéis ahí. ¿Y esa ecuación qué es? Esa ecuación es una ecuación porque evidentemente hay una igualdad, pero es una ecuación funcional porque nuestra incógnita es esa función que vamos buscando. Es ecuación funcional, una ecuación funcional con una incógnita. Bien, si nosotros resolvemos esa ecuación funcional, es decir, encontramos todas las funciones f que cumplen eso, encontramos que tienen que ser de esta forma, que aparece ahí, que la grieta A es igual a phi, una función, por phi menos 1, que es la inversa de phi, de A sub 0, de la grieta inicial, más n. Es decir, es una expresión muy sencilla y además que tiene una propiedad muy importante. Mientras que la fórmula inicial, la f, era de A sub 0 y de n de dos argumentos, esta fórmula phi, esta función phi, depende solamente de un argumento, de A sub 0. Y la otra es la inversa de ella, que también depende de un argumento. Luego, fijaos, nuestro problema inicialmente era encontrar una función f que dependía de dos argumentos, y nos dice las ecuaciones funcionales, al resolver esa ecuación, que la única función que cumple tiene que ser de esta forma, con phi menos 1 phi de phi menos 1 de A sub 0 más n. Entonces, fijaos qué curioso. La solución depende de una función de un argumento, no de dos, que es muchísimo más sencilla. Y además, estas son todas las fórmulas
y solo las que cumplen esta condición. Si algún investigador usa otra fórmula que no es de esta forma, va a tener problemas, porque cuando parta de una grieta inicial o parta de otra, como hemos puesto aquí en esta condición, va a obtener resultados diferentes. Mientras que si nosotros utilizamos fórmulas con esta estructura, no vamos a tener ningún problema. Y de ahí la importancia de las ecuaciones funcionales. En resumen, ¿qué hemos hecho en este vídeo? Pues hemos tratado de buscar una fórmula que no teníamos ni idea de cómo era, que nos permitiera obtener el tamaño de grieta cuando conocemos la grieta inicial y el número de ciclos que aplicamos. Y nos ha dicho cómo tiene que ser. Y nos ha permitido ver todas las funciones, no una, todas. Porque yo cambio la función phi, que tiene que ser invertible, porque tiene que existir phi menos 1, tengo que tener phi y su inversa. Bueno, pues cualquier función creciente, por ejemplo, o decreciente, que sería invertible, la ponemos ahí y obtenemos una posible fórmula de crecimiento de grieta. Simplemente cambiando la phi, obtenemos otra. O sea que, dado una phi, obtenemos una f, dado otra phi, obtenemos una f. Y solamente así. Esas son todas las fórmulas. Bien, ahora podríamos plantearnos un problema interesante. ¿Existirán dos funciones phi distintas que me den la misma fórmula f? Que es curioso. Es decir, efectivamente, con la phi obtengo la f. Pero existirán dos distintas que me den la f. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues ponemos dos funciones distintas. Una que va a ser la phi sub 1 y otra va a ser la phi sub 2. Y expresamos que phi sub 1 de phi sub 1 menos 1 de a sub 0 más n tiene que ser igual a phi sub 2 de phi sub 2 menos 1 de a sub 0 más n. Si son iguales para todo n y para todo a sub 0, quiere decir que hay dos funciones distintas que dan esa solución. Y esa ecuación de igualdad que expresa que tienen que dar el mismo resultado, ¿qué es? Pues es una ecuación funcional, porque primero hay una igualdad, y la incógnita en este caso, aquí hay dos incógnitas, son dos, son phi sub 1 y phi sub 2. Entonces fijaos qué interesante, si yo resuelvo esa ecuación funcional, obtengo que phi sub 2 de a tiene que ser igual a phi sub 1 de a menos b. Es decir, ese menos b juega un papel de traslación, que si yo tengo una curva que cumple, cualquier traslación, esa curva trasladándola, también cumple. Y esto se puede ver en este gráfico de forma muy interesante, que sería una forma de implementar en ordenador este algoritmo. Fijaos, para obtener el tamaño de grieta, cuando yo parto de una grieta inicial a sub 0 y le someto a n ciclos, ¿qué tengo que hacer? Según la fórmula, tengo que calcular phi de phi menos 1 de a sub 0 más n. Es decir, primero calculo phi menos 1 de a sub 0. Si yo tengo la función phi como la curva de trazos que está en azul ahí, yo tengo que entrar con a sub 0 por la parte izquierda, como veis en la gráfica, entro hasta que corto a la curva de color azul y luego bajo en vertical. Y eso es phi menos 1 de a sub 0. Según la fórmula, a phi menos 1 de a sub 0 lo tengo que sumar n. Entonces, a ese valor que obtengo le sumo n y lo pongo en el otro extremo. Y ahora calculo phi de eso. Entonces tengo que subir hacia arriba, llegar a la fórmula azul y obtener ese valor leyéndolo en el eje de las AES. Y ese es el tamaño de grieta que obtengo. Pero fijaos, si yo cojo, en vez de la curva azul, la curva roja, que es esa misma curva azul trasladada una cierta cantidad, puedo ver que si yo sigo el mismo proceso, entrar con a sub 0, calcular phi menos 1 de a sub 0, cortar en el rojo y bajar, obtengo ese valor, que si lo traslado, le sumo n, que es una traslación, y luego subo hacia arriba, corto la curva rojo y leo, obtengo exactamente el mismo valor. Entonces, fijaos, hemos comprobado gráficamente que es verdad, que la solución de la phi no es única. Cualquier función que sea igual que ella, pero trasladada una cantidad b hacia la derecha, hacia la izquierda, me da exactamente el mismo resultado. Para la fórmula del daño, hemos usado la ecuación funcional que teníamos antes y hemos indicado que su solución general es de la forma a igual a f de a sub 0 n igual a phi de phi menos 1 de a sub 0 más n. Sin embargo, no hemos explicado de dónde ha salido esta solución. Seguidamente se muestra cómo puede obtenerse esta solución, sea phi de n1 igual a f de a sub 0 n1 igual a sub 1.
Entonces, la ecuación primera puede escribirse como phi de n1 más n2 es igual a f de phi de n1 n2. Y si la función phi es invertible, de 3 resulta n1 igual a phi menos 1 de a sub 1. Reemplazando 3 y 5 en 4, finalmente se obtiene phi de phi menos 1 de a sub 1 más n2 es igual a f de a sub 1 n2, que no es otra cosa que la solución que estábamos buscando. De la ecuación 2, a igual a f de a sub 0 n igual a phi de phi menos 1 de a sub 0 más n, se deducen las fórmulas para obtener, primero, el número de ciclos n para ir del tamaño de grieta a sub 0 a la a, que es n igual a phi menos 1 de a menos phi menos 1 de a sub 0. Segundo, el tamaño de grieta inicial a sub 0 para alcanzar el tamaño a en n ciclos, que es a sub 0 igual a phi de phi menos 1 de a menos n. Tercero, la curva de evolución de la grieta empezando por tamaño 0. Phi de n es igual a f de 0n igual a phi de phi menos 1 de 0 más n, que para phi menos 1 de 0 igual a 0 conduce a que phi de n es igual a f de 0n igual a phi de n. Es decir, esta curva es la función phi particular que corresponde al caso phi 0 igual a 0, lo que implica que psi de 0 es igual a 0. Hay que darse cuenta de que si se hace un ensayo de fatiga que comience en el tamaño de grieta a sub 0 igual a 0 y se observa la evolución de este tamaño a cuando n aumenta hasta la rotura, se obtiene la función psi de n. Lo que nos dice la ecuación funcional es que para obtener el nuevo tamaño de grieta, si en vez de empezar por a sub 0 igual a 0 se comienza con un tamaño inicial diferente a 0 mayor que 0, hay que utilizar la curva psi de n y proceder como se indica en la ecuación 2, es decir, a igual a f de 0 de n es igual a psi de psi menos 1 de a sub 0 más n. En otras palabras, hay que entrar con a sub 0 en la curva psi menos 1, obtener su valor asociado psi menos 1 de a sub 0 y luego sumarle el valor de n y entrar de nuevo en la curva psi para obtener a, tal como se hizo en la figura previa cuando se mostró la existencia de infinitas curvas phi obtenidas mediante traslaciones horizontales de una cualquiera de ellas.